NZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Me comía los árboles de la avenida que los ojos con los hombres ciegos querían devorar. Me comía los balcones, las tablas, los patios, las rejas, los jardines que los arquitectos querían devorar. Me comía las emociones del mundo, los sentimientos de los libros que los prácticos querían devorar. Me comía a los niños, pues ya sabían que aprendían cosas huecas y a quienes los maestros querían devorar. Me comía a los hombres buenos, pues yo sabía que eran pocos y a quienes los lobos querían devorar. Me comía a mí mismo, sí, a mí mismo, pues intuía que me querían devorar. Muy buenas tardes, bienvenidos a En Su Tinta Radio por Nesa Radio 97.3 FM. Mi nombre es Daniel Samperio y como siempre es un gusto saludarlo en este sábado 16 de mayo, un día después del Día del Maestro. Exacto. Y pues bueno, antes de comenzar, maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, me encuentro aquí con el maestro Porfirio García Trejo. Sí, buenas tardes, bien, muchas gracias, bienvenidos todos. Muchas gracias, maestro. También saludar con muchísimo gusto y aprecio a todas las personas que hacen posible en esa radio, a los colectivos, por supuesto a nuestra directora Rocío Román. Y por supuesto a nuestro queridísimo amigo Abraham, que siempre nos acompaña en cabina como todos los sábados. Maestro, pues hoy creo que es un día importante para conmemorar, sin duda para recordar que el mes de mayo tiene una connotación muy importante para dos sectores de la población muy importantes. Una, los obreros, que es, claro, celebramos el 1 de mayo, a raíz de aquellos trágicos sucesos, los mártires de Chicago en 1886. Y bueno, el posterior establecimiento del Día del Trabajo en la Segunda Internacional por el Congreso Obrero Socialista. Y ayer, como lo comentamos al inicio del programa, de los maestros, un 15 de mayo. Pasando por el 10 de mayo también, ¿no? Por supuesto. El 10, 5 de mayo. En fin, sí, claro, por supuesto. Creo que mayo tiene una connotación muy fuerte al tema obrero, al tema social, al tema proletario, también le podríamos decir. Sí. Y ese es precisamente el tema que nos atañe el día de hoy, maestro, la poesía. ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Obrera, socialista? Pues realmente hay muchos términos, ¿no? El de protesta, de condena, la poesía necesaria le llaman también. Okay. Pues cada quien la nombra, yo creo como quiere, pero es un tipo de poesía social. Uh-huh. Social, por ejemplo, estaba yo leyendo en esta semana precisamente las obras completas, el volumen 1 de las obras completas de Pablo Neruda. Okay. Y él mismo cuenta que en sus primeros 5 o 6 libros era un poeta de corte amoroso, okay, personal, individual, pero que a partir del 7º libro, que es lo que llaman Residencia en la Tierra, volumen 3, porque hay 3 volúmenes de ese título, ¿no? Con ese título. El tercero, que es el libro en realidad que se llama España, aparta de mí este cáliz. España en el corazón se llama, estoy confundiéndolo con el de César Vallejo, que se llama así, España aparta de mí este cáliz. No, España en el corazón se llama el de Pablo Neruda. A partir de ese libro, Neruda deja de ser un poeta exclusivamente personal, amoroso, y se convierte, dice él, en un poema
de utilidad pública, se hace llamar caray. de utilidad pública, pero en realidad también usa la palabra social, poesía de contenido social. Sí, Y ahorita platicamos exactamente a qué estaba refiriendo eso y a qué se refiere nuestro tema del día de hoy, pero hay muchas formas de nombrar este tipo de poesía. por supuesto, maestro. Y parecería complicado a veces nombrar algún tipo de obra o de textos poéticos relacionados con esta vocación social. Me refiero a personas de a pie, digamos, que no estudiaron en su momento letras, ¿no? Claro, No están especializados en el tipo. Conocemos más novelas relacionadas con el tema social, con el tema de la protesta, pero sin duda la poesía podría ser como un caso especial, ¿no? Sí, cómo no. Pues es hacer del arte en general una forma de manifestar inconformismo, ¿no? Con algo que sucede en un entorno social. Sí, claro. Por ejemplo, un tema que en otros lugares ha dado mucha poesía y que en México la dio, pero no tan intensa y sobre todo no tan conocida, la matanza de estudiantes. Claro. Claro, me estoy refiriendo sí al 68, pero también al 71, ¿no? La matanza de estudiantes en México. Obviamente ha pasado eso en muchos países, matar a sus propios estudiantes por parte del mal gobierno. Sí, ¿no? Totalmente. Aquí eso ocurrió, como todos lo sabemos. Pero a diferencia de otros países donde el poeta o los poetas contestan de alguna manera, denuncian, condenan de alguna manera, aquí en México, por lo menos los poetas consagrados de ese momento no lo hicieron. Okay. Excepto 2 poemas, uno de Rosario Castellanos y el otro de Jaime Sabines, no conozco más. Claro. Que poetas consagrados, ni siquiera el maestro Efraín Huerta, que sí hacía ese tipo de poesía de manera cotidiana, no abordó el tema. No hay un solo poema de Efraín Huerta que aborde ese tema. Claro. Hay de otros poetas, pero no conocidos. Claro. No conocidos. Muy bien, sí, sin duda implica una responsabilidad y vocación revolucionaria importante. Maestro, preguntarle, usted mencionaba por supuesto a Neruda. Hacia el gran Neruda. Pero, por ejemplo, me imagino poesía de índole social ha habido a lo largo desde el origen del mundo, historia, ¿no? Yo recuerdo estar leyendo hace algún tiempo la antología de poesía china de Marcela de San Juan, que es una antología muy amplia, muy ambiciosa. Y recuerdo un poema específicamente de una señora, de una mujer pues china, que se está quejando porque no le alcanza el dinero para surtir lo indispensable para sus hijos y para su casa. Entonces la pobreza es el tema central. Y el poema pertenece a una dinastía. No me acuerdo si la dinastía Han, pero bueno, muy antigua, de más de 2000 años antes de Cristo. Entonces caray. Imagínate eso, ¿no? Ya estaban preocupados por lo que acontecía, como hoy tantas personas. Sí, totalmente. Y me imagino así como China, pues tal vez la generación de literatos de Rusia, que podría ser del zar a la Revolución Rusa, ¿no? Sí, podría haber una generación muy importante de poetas y escritores. Sí, cómo no. Pues de hecho la novela de Máximo Gorki, que se llama La Madre, que habla de esto, de la revolución, de los orígenes de la revolución, todavía la escribe en lo que queda de esta época zarista de que hablas. Claro. ¿No? Pero obviamente antes que él hay muchos, por ejemplo, Turgenev o ¿cómo se llama este autor? Lermontov, autores rusos de antes, obviamente, de la revolución, abordan esto y aunque no se metan de pronto al 100%, dejan entrever en las novelas alguna escena que lleve este mensaje, ¿no? Sí, claro. Sí, no, es tremendo. Rusia, sobre todo los autores rusos son algo genial. Sí. Dostoyevsky, por ejemplo, Dostoyevsky, claro. Su primera novela se llama Pobres Gentes. Pobres Gentes es una novela no muy larga, pero Pobres Gentes, ¿por qué? En realidad es una novela epistolar, se escriben cartas, es un hombre y una mujer, pues que son amigos, en realidad no se deja ver que sean amantes ni que lo hayan sido nunca, pero son amigos y sin embargo tienen la confianza suficiente para manifestar sus problemas. Y su problema, sobre todo su problema principal, porque hay varios, la pobreza. Claro. La pobreza, la soledad, pero debido a la pobreza, a la escasez de recursos. No, totalmente. Y es su primera novela de Dostoyevsky, ¿no? Sí. León Tolstoy, con todo y que era rico, noble, ¿no? Cuando él era joven,
Después abandona todo eso y se dedica a la religión y se dedica a la filosofía, pero abandona todo lo que es perseguir dinero. Renuncia claro. a su grado, porque él tiene una jerarquía social de marqués, de príncipe, no me acuerdo qué es, pero renuncia a todo eso y se dedica a la literatura. Y por ejemplo, en novelas como Resurrección, que no es la más famosa de él pues tiene que ser La Guerra y la Paz. Y Ana Karenina también es claro. muy importante. Pero Resurrección sería su tercera novela, muy extensa. Y para mí, si no es que la mejor, la mejor. Pero ¿de qué habla Resurrección? De la lucha del pueblo por liberarse de la opresión de los poderosos. Wow. ¡Qué maravilla! Y lo está diciendo un duque, un conde de esos, ¿no? Sí, claro. Sí. Implica un grado de conciencia social muy importante, ¿no? Eso, está tomando partido a favor de una clase social que no era la suya, pero que ahora lo es por convicción. Okay. Por convicción. Muy bien, maestro. Bueno, eso sin duda en el continente europeo, pero por ejemplo, pasemos al latinoamericanismo, a Latinoamérica. No, pero aquí está peor la cosa. Aquí, pues, evidentemente hay lamentablemente antecedentes de grandes dictaduras, unas muy sangrientas más que otras, unas más discretas. En México, bueno, la dictadura perfecta, terrible, ¿no? Muy simulada, sin duda, pero preguntarle, maestro, ¿hay alguna generación o algún país que sea referente en torno a un tipo de poesía mucho más consciente, más radical, si lo queremos llamar así, más cruda, más ruda? No sé si hay algún autor, generación de poetas o país en particular que tenga... Sí, yo creo que todos los países latinoamericanos, incluyendo México, por supuesto, porque todos han estado en situaciones de dictadura. Y hablar de dictadura impuesta por Estados Unidos, ¿no? Porque esas dictaduras no aparecen de la nada, alguien las pone para someter. Y ese es Estados Unidos, que ha sido un enemigo terrible de nuestros países, un verdugo terrible. Y México sabe mucho de eso. Totalmente. Haber perdido medio país, no cualquiera, Sí, no. Sí, entonces todos los países en determinado momento tienen la necesidad de hacer esa denuncia. ¿No? De protestar, de condenar lo que los militares realizan, que son matanzas terribles, ¿no? Sí. Si piensa uno, por ejemplo, pues qué te diría, Somoza, en Nicaragua, ¿no? Traía yo entre mis libros hoy una antología de la poesía revolucionaria de Nicaragua, porque lo publican en 1979, cuando triunfa la revolución. Entonces ahí vienen grandes poetas nicaragüenses, como Ernesto Cardenal, el que después será sacerdote y que estudia aquí en México, ¿no? Pero tiene poesía de protesta, tiene un libro que se llama Salmos, porque es sacerdote, entonces se deja guiar por la Biblia. Entonces tiene los salmos, pero sus salmos son muy actuales. No tienen mucho que ver con los de la Biblia, pero hay denuncia, hay condena de lo que aquí en el mundo ocurre. Él, por decir algo, pero Pablo Antonio Cuadra, por ejemplo, es un poeta enorme de Nicaragua también. La poesía de allá de Centroamérica, porque Panamá también tiene ese tipo de poesía, Honduras tiene ese tipo de... El Salvador más que otros, Sí. El Salvador, ¿cómo se llama este libro de Roque Dalton? Las travesuras del Pulgarcito. Pulgarcito es la República del Salvador. Y las travesuras es la guerra de independencia, bueno, de liberación. ¿No? Entonces hay poesía ahí de él, de Roque Dalton, de protesta, de denuncia, un libro muy interesante, pero no es el único. Mira, precisamente uno de los libros que cargo hoy día, que traigo aquí, se llama Poesía Trunca, y dice Colección Literatura Latinoamericana, Casa de las Américas, o sea, fue editado en Cuba. Y el que hace la compilación de estos autores, de esta poesía, es nada menos que Mario Benedetti. Mario Benedetti, sí, ya vi el nombre. Sí, selección y prólogo, Mario Benedetti. Bueno, pues en esta antología hay pues muchísimos autores de todos los países latinoamericanos, lo cual da respuesta a lo que me estás preguntando. Nada más que Mario Benedetti en el prólogo los clasifica y dice, bueno, sí tenemos poetas guerrilleros, pero también guerrilleros poetas. Por ejemplo, aquí aparece el Che Guevara, que como sabemos escribió poesía. ¿Sí? Nada más que lo pone entre los guerrilleros poetas. Primero guerrilleros y luego poetas. Sí, claro. En cambio hay poetas como Roque Dalton precisamente, o como este guatemalteco que murió quemado vivo por los militares, ¿cómo se llamaba? Caray. El de Vámonos Patria a Caminar.
Ay, caray, es famoso, pero se me olvida el nombre, qué bárbaro. Aquí lo voy a encontrar. Bueno, en lo que lo recordamos, maestro, tenemos una llamada ¿Sí? de don Martín Catalán. A ver, que no nos abandona, don Martín. Sí, no. Hombre, A ver, vamos gracias a responderle. Muy buenas tardes, don Martín. ¿Nos escucha bien? Maestros de la palabra y maestras pues, no hay que olvidar, por ejemplo, Cuerpo Boquete de Mario Benedetti, Sí. o el maestro Carlos Fuentes de Chacmol. El Chacmol, qué hermoso cuento, sí. Carlos Fuentes murió un día del maestro. Sí, sí es cierto. Y a la gran maestra Gabriela Mistral. Oh, grandota. Ahí no hay para. Aquí está. Totalmente, maestro Martín. Oiga, algún texto que le haya, ya sea novela, poesía, crónica, incluso periodística, autor que le evoque las luchas sociales, que a través de su obra haya dejado testimonio de esas luchas sociales. Bueno, él es admirador de Mario Benedetti, sobre todo, y Benedetti lo hizo. Porque él abarcó todos los géneros y fue grande en todo. No fue mediano en ninguno. Yo era adolescente cuando vi esa obra de Pedro y el Capitán. Sí, sobre todo. Me dejó impresionado, sí. Sí, impresionante. Sí. Impresionante porque habla de la tortura. Sí, ¿cómo no? Sí. Y por ejemplo, hay otro de sus cuentos en que estaba dialogando con su madre. El café con tostadas, me parece que se llama el cuento. Ajá. No. Sí, era muy bueno. Es una grandeza de vivencia, de la soledad, del desamparo. Sí. Y que dice, bueno, pues gracias porque estás con ella, ¿no? Claro. Café con tostadas. Sí, café con tostadas. Bueno. Está en el de la muerte y otras sorpresas, ¿no? Sorpresas, claro. Sí, cómo no. Sí, es un genio, era un genio el maestro Mario Benedetti. Sí. Recuerdo su novela Primavera con una esquina rota. Uy. ¿No? Donde dice que mientras que todos querían huir de Cuba con la Revolución Triunfante, él quería entrar. No lo querían dejar, ¿no? Hasta con eso. Qué barbaridad. Sí. O que les dije también el otra vez de PowerPoint, algo así, cuando están en el aeropuerto y están las niñas conversando porque posterga el vuelo mucho tiempo. Sí. Pero el personaje ya está muerto. Ah, qué barbaridad. Ese no lo recuerdo, no sé si lo leí, pero se me hace que no. Es de la muerte y otras sorpresas. Entonces yo creo que sí lo leí, pero no lo recuerdo. Sí, está tremendo porque las niñas se ponen ahí a hacer amistad. Ajá. Y si acaso irreparable se llama el cuento. Y habla de una postergación del vuelo. Y al último ya hablan de que es el papá del chavo que está narrando toda la historia. Ajá, sí. Acaso irreparables de la muerte y otras sorpresas. Sí. Y realmente, como dice, es admirable y sorprendente que se moviera tan libremente en todos los géneros literarios y que en todos haya dejado alguna obra trascendente, ¿no? En todos los géneros. Sí, en todos. La Tregua es una novela conocidísima en todo el mundo. Crítica literaria también. Sí, llevada a la pantalla, no una vez, varias veces. Y es que es una novela bellísima, la verdad, bellísima. Pero no es la única. No es la única, ¿no? Escribió bastantes novelas. Recuerdo que leí la primera novelita que leí de él se llama ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros? Es una novela muy cortita, pero fue la primera y la que le empezó a dar nombre ya como novelista, digamos, ¿no? Un tipo fuera de serie, don Mario Benedetti. Un grande
¿Y aquí entre los mexicanos alguno que usted admire? ¿Novelista? ¿O escritor en general? Escritores de México, pues Efraín Huerta. Sí, Efraín Huerta. Efraín Huerta, el gran cocodrilo. Sí, el cocodrilo, poeta, sí es cierto. Y poco de los poemas de Octavio Paz. Sí, sí. Sobre todo su ensayística es muy buena. Ajá, sí, cómo no. Elena Garro, Rosario Castellano. Sí, Chayito Castellano, lo mejor de lo mejor. Sí es cierto, tenemos bastantes. Ay, ¿se cortó? Parece que se nos cortó la llamada. Sí, se cortó, a ver si nos vuelve a marcar don Martín. Pero bueno, como siempre muy hombre culto, puntual e interesante sus recomendaciones que a veces pasamos por alto, ¿no? Sí. Pues decía yo, este libro de poesía trunca, compilado por don Mario Benedetti, trae poesía de guerrilleros y poesía de poetas guerrilleros. Wow. Y nombraba yo un poeta que se me olvidó en ese momento, es Otto René Castillo. Es famoso, tiene un poema largo, bastante largo, que se llama Vámonos, patria, a caminar. Yo te acompaño. No, bellísimo, sí. ¿Se seguirá editando este libro, maestro? No lo he vuelto a ver. Uf. De hecho, lo tuve que robar. No en librería, sino alguien que lo tenía, ¿no? Okay. Pero que no lo valoraba. Y dije, no, pues yo me lo llevo. Sí, me parece una recopilación muy interesante. Sí, muy interesante. Que hasta Che Guevara. Sí, hasta él. Y vienen muchos autores de muchos y diversos países latinoamericanos. Por eso digo, da respuesta a lo que... Este otro también da respuesta a tu pregunta. Ese también se editó en Cuba. Asalto al cielo. Poesía. Entonces, claro, da más que América Latina. También incluye España, ¿no? Y a otros países donde hay poesía de protesta, pues en todos lados. Por eso le llaman poesía necesaria, porque la poesía de protesta es un desahogo en primer término, pero también es una forma de concientizar a los pueblos, de abrirle los ojos, ¿no? De hacerlos conscientes de la problemática que se enfrenta, pero también de las posibles soluciones que debe de tener dicha. Sí, no, totalmente. Y además, bueno, sabemos, seguramente habremos mencionado aquí muchas veces a Karl Marx, ¿no? Sí, cómo no. El tema de la lucha de clases como motor de la historia del mundo, sin duda. Sí. Esta clase de textos y esta clase de reflexiones y esta clase de prosa y de versos van a existir hasta el final del tiempo. Sí, vienen desde el origen hasta... Por ejemplo, el poema más antiguo que se conserva de la humanidad actual es el poema de Gilgamesh, que fue escrito por los sumerios allá en Mesopotamia, ¿no? Unos 5,000 años antes de Cristo. Bueno, en alguna parte del poema, Gilgamesh pues es un rey, el rey de Uruk, un mal rey, o un rey abusón, que viola a las mujeres, que mata a los hombres, que los despoja de sus bienes, etcétera. Un estilo, bueno, un dictador actual, ¿no? Y el pueblo, cansado de él y sin atreverse realmente el pueblo a tomar las armas y a matarlo como debió haberlo hecho, le suplica a los dioses que lo castiguen. Pero con tan buena suerte que los dioses escuchan el llamado y lo castigan. Bueno, tratan de castigarlo porque mandan una criatura a la tierra, celeste se supone, que baje a la tierra para castigarlo. Y esa criatura se llama Enkidu. Enkidu es un cuerpo de hombre musculoso, fuerte, pero con cabeza de león. Entonces se enfrentan. Gilgamesh es un guerrero también, es fuerte, todo, no huye. Sabe que es una criatura sobrenatural, pero no huye, lo enfrenta. Entonces hay una batalla ahí interesante. Totalmente. Que gana Gilgamesh. Vence a la criatura celeste y una vez que lo vence no lo mata, le perdona la vida, entonces se hacen amigos. Enkidu se siente obligado a ser amigo de... Claro. Y ahora entre los dos le dan en la torre a la gente del pueblo. Y ya no hay que acudir a los dioses porque ya les hicieron el favor, pero no funcionó. No, claro. Y luego vendrá que, sin embargo, sí algunos hombres se organizan y se rebelan y atacan a Enkidu un día que está solo y lo hieren de muerte. Entonces cuando está muriendo, Gilgamesh llega y trata de salvarlo, pero no puede. Se da cuenta de que va a morir y piensa, esta trampa era para mí. Yo soy el que debería estarse muriendo ahí. Qué bueno que no, pero yo no me quiero morir, piensa él. Ahí surge como
por primera vez en la literatura el tema de la inmortalidad, el ser humano buscando la inmortalidad, que después será objetivo de los alquimistas, si te acuerdas, ¿no? Querían encontrar el elixir de la eterna juventud. Pues Gilgamesh se les anticipa, ya quiere ser inmortal, cosa que no logrará. No logrará. Pero esos egoísmos, esas actitudes violentas que la literatura en este caso está denunciando, no son de ahora. Por eso la literatura de este tipo es necesaria. Yo cuando era joven recuerdo haber leído una novela que me impactó muchísimo. Es más, su autor yo creo que es el novelista latinoamericano que más admiro. Por sobre García Márquez y quien... ¿En serio? Puedo entender que García Márquez tenía más inteligencia y que hizo novelas más complejas y muy bellas. Pero eso no significa que Joaquín Gutiérrez... ¿Lo has oído nombrar? Sí, pero de ahí a leerlo, no. Sí, Joaquín Gutiérrez era un gran novelista. Y la novela que con esa había ganado un premio, por eso la publicaron. Se llama ¿Te acordás, hermano? ¿Te acordás, hermano? Es nicaragüense, por cierto, él. Entonces, una novela que obviamente son jóvenes, son poetas, hay incluso teoría literaria muy bella, muy bien llevada, pero al mismo tiempo hay una denuncia social, porque son jóvenes enfrentando una injusticia social. Tuve que buscar alguna otra novela de él, y casualmente el día que vinieron a exhibir estos libros cubanos a México, llegó un librito de él que se llama Puerto Limón, donde denuncia los abusos de la compañía frutera esta de Estados Unidos, en Centroamérica, es muy poderosa, la Company Fruit no sé qué. Sí. Pero igual la denuncia, los hombres organizándose para rebelarse, ¿no? Y muchos muertos ya en el momento de la rebelión y no triunfan, que es lo peor, ¿no? Qué bárbaro. Sí, lo peor. Pero ese tipo de literatura hace falta. Recuerdo los 5 libros que escribió Manuel Escorza, poeta y narrador peruano, para denunciar una matanza que el gobierno peruano llevó a cabo de campesinos. Cientos de campesinos mató en las montañas y en los campos por protestar y querer mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces escribe pues varias novelas, son 5 novelas, yo he leído 3, una de ellas me impresionó mucho, que se llama La tumba del relámpago. Sobre todo era un poeta el que se puso a hacer novela porque sintió que la poesía no le bastaba y que además la gente no lee tanta poesía como novela. Totalmente. Y tiene razón. Sí. Entonces escribió El cantar de Rancas, es uno, Agapito Robles es otro, y de La tumba del relámpago. Y hay otras 2 que no he leído. Pero bueno, es necesario ese tipo de literatura. ¿Considera incipiente hoy en día... usted, por ejemplo, que es maestro, que tienen el taller en Poetas en Construcción, ¿considera que los nuevos poetas les hace falta poesía de ese corte? ¿O cómo vean las nuevas generaciones? Poesía necesaria, yo creo que sí. Lo que pasa es que ese tipo de poesía es criticada por los críticos, o por los mismos poetas, ¿sabes? O la gente en común que lee poesía, la ven como pobre. Le dicen, bueno, sí, está bien, hay una denuncia y todo eso, pero como poema es pobre. La poesía de protesta muchas veces se pierde de la poesía, ¿no? Y acaba siendo, dicen ellos, un panfleto. Justo. Yo también en la universidad llegué a escuchar que algunos jóvenes la calificaban como un intento patriotero, o sea, con una connotación muy negativa. Sí, despectiva. Como muy despectiva, Sí, ¿no? es cierto. Como de, es que eso es muy patriotero, ¿no? Eso es muy chairo, eso es muy zurdo, eso es muy izquierda. Pero, pues... Y ni poesía es. A Neruda frecuentemente lo acusan, mucha gente dice es un gran poeta, pero de esa parte de su poesía política y social es pobre. No podemos negar que hay poetas de este tipo y poemas de este tipo de autores incluso consagrados que son pobres. Sí, es verdad, se puede uno descuidar fácilmente al estar apasionado dando tu denuncia, olvidar que estás dentro de lo que es un poema y hacerlo no muy brillante, ¿no? Eso puede pasar. Sin embargo, yo veo que es un doble reto. Hacer poesía, buena poesía de protesta es un doble reto. Es más importante que hacer cualquier otro tipo de otro tema en la poesía. Por ejemplo, un poema de amor, pues basta con que sientas el amor y lo puedas plasmar debidamente y ya. En la poesía de protesta no, porque el tema te lleva a salirte de la poesía. Entonces tienes que luchar por mantenerte dentro, pero al mantenerte dentro pudiera ser que el lenguaje
común o costumbrista de la poesía empobrezca la denuncia que estás tratando de hacer. Claro. Entonces tienes que buscar el lenguaje adecuado y al mismo tiempo ser muy preciso al decirlo, no perderte, ¿no? Tienes que dar tu mensaje como debe de ser, pero además sin salirte de la poesía, pero sin empobrecer el estilo. Entonces, por eso surge lo que se llama la antipoesía. La antipoesía es un tipo de poesía, porque al final de cuentas también es poesía, nada más que es un tipo de poesía donde cabe cualquier tema y cualquier forma, siempre y cuando sea inteligente, ya no la belleza. No busca, bueno, en todo caso busca otra forma de belleza, ¿no? Porque cuando dice cagué mi cerebro en los sillones, dice un antipoema, pues eso no suena bonito para nada. No suena, pero suena interesante de acuerdo a lo que va tratando el poema. Claro. No puede ser interesante. Entonces, yo creo que tiene varios valores, múltiples valores, un poema de protesta, que si se cumplen bien, como debe ser, puede ser un poema pues enorme, ¿no? Que incluso valga más que otros poemas de un solo tema, de un solo asunto. Sí, claro. Qué interesante esto de la antipoesía y este ejemplo que da. Hace poco leía a un poeta, ya falleció, Papasquiaro era su... Mario Papasquiaro. Sí. Los infrarrealistas. Ándele, sí, exacto. cómo no. ¿Qué opina de, por ejemplo, desviándonos un poquito? No, pero van enlazados, claro. A ver, sí, lo que pasa es que los jóvenes poetas, bueno, muchas veces los jóvenes poetas no nada más de México, de cualquier parte del mundo, buscan formas nuevas, renovarse o morir, dice, ¿no? Papasquiaro y su grupo, donde estaba, por cierto, el de los detectives salvajes. Bolaño. Bolaño, sí. Sí, claro. Llegaban, por ejemplo, a las conferencias de paz. ¿Ah, sí? Sí, le hacían la vida pesada, se burlaban, se reían, qué lo bueno criticaban. un poco, ¿no? Qué bueno. Sí, eran antisolemnes. Claro. Sí, antisolemnes. Pero yo creo que es muy válido que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, aunque si lo hiciera un viejo también me parecería bien, ¿no? Pero sobre todo los jóvenes busquen formas nuevas de decir lo siempre dicho. O lo nuevo dicho, lo que quieran, ¿no? Pero es muy válido, creo yo. Y obviamente si tienden hacia la grosería, hacia lo antisolemne, ¿no? Hacia lo grosero, está bien, pero sin perderse de vista el arte. Claro. El arte debe estar siempre presente, porque si no, mejor ponte a hacer otra cosa. O sea, haz un artículo periodístico, qué sé yo, otra cosa. No necesitas hacer un poema. Pero si decides que va a ser un poema, entonces, ¿cuál va a ser lo interesante? Yo no digo la belleza, pero entonces, ¿cuál va a ser lo interesante? Y Mario Papasquiaro tiene de ese tipo de poemas. Sí, hay poemas que no me agrada nada, se quedan en la pura majadería y ya. Pero hay otros donde sí logra cierta forma de poesía, novedosa. Y eso es lo muy interesante de ellos, ¿no? Sí, qué buenos nombres mencionas, Bolaño y Papasquiaro. No, imagínate, y hay más, pero no me acuerdo ya de los nombres. Sí, sin duda es una generación interesante. Muy interesante. Habría que retomarla en otro programa. Tenemos todavía 2 minutitos, maestro, pero con esto quiero entrar a la siguiente pregunta. Sí. A ver, cada quien es libre de escribir lo que a uno le plazca, pero ¿el poeta, considera usted, por decirlo de esta forma, está obligado siempre a hacer arte o a redactar poemas que evoquen a la conciencia social? ¿Es una obligación? No. No, de pronto, por ejemplo, Becker se queda con la poesía de amor. José Ángel Buesa se queda con la poesía de amor. Y casi específicamente poemas a la mujer ajena, ¿no? No a la mía, a la ajena. Bueno, era mía, pero era de él. Y se queda en ese tema y lo hace muy bien. Totalmente. Lo hace muy bien. Y Becker también en sus poemas de amor lo hace muy bien. Eso decidieron y eso dieron y lo dieron de gran calidad. Yo creo que está bien. Mal hubiera sido que se hubieran obligado a hacer poesía de protesta cuando no les nacía hacerlo y lo harían mal. Sí, claro. ¿No? Mejor que nos hayan dejado exclusivamente poesía amorosa, pero buena, de muy buen nivel. En cambio, por ejemplo, si, por poner un ejemplo, si el cubano, ¿cómo se llama el poeta de la Revolución Cubana? Nicolás Guillén. Guillén. Si Nicolás Guillén se hubiera prohibido él mismo hacer poesía de denuncia social, hubiera sido una pérdida terrible, porque lo hacía muy bien. Correcto. Pero el poeta debe estar consciente de sus
capacidades. Perdón. Vamos a Perfecto, corte, sí. Pues vamos rápidamente a un corte. No se vayan, están en su tinta radio por Enesa Radio 97.3 FM. Vamos a un corte de estación. En su tinta radio ya regresa con más pensamiento y palabra. Del 25 de abril al 31 de mayo se lleva a cabo la Jornada Nacional de Vacunación. Es momento de iniciar, completar o reforzar el esquema de vacunación de embarazadas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores. Las vacunas son gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud y módulos de vacunación. Conoce qué vacunas te corresponden y dónde vacunarte llamando al 079 o visita dondemevacuno.salud.gov.mx. Vacunar es amar. Gobierno de México. Escuchas Enesa Radio 97.3 de tu FM. Las mujeres mexicanas dan y sostienen la vida todos los días. El despertar de los hogares, el cuidado de quienes aman, el esfuerzo para que no falte nada. Sostienen memorias, sueños y el futuro de México. Hoy 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben el reconocimiento a toda una vida de trabajo con la pensión Mujeres Bienestar. Ellas sostienen a México. Hoy México las reconoce. Gobierno de México. Escuchas Enesa Radio 97.3 FM. Buenos días, Revolución. Eres la mejor amiga que tuve jamás. Vamos a andar muy juntos desde ahora. Oye, Revolución, el patrón con quien yo antes trabajaba, el que me echó a la calle para bajar los costos, hizo una larga carta a los periódicos sobre ti. Dijo que eras pendenciera, enemiga extranjera, hija de puta, dicho de otro modo. Llamó a la policía y pidió que buscaran a una tipa llamada Revolución. Resulta que el patrón sabe bien que eres mi amiga. Nos ve que andamos juntos, ve que estamos hambrientos y andrajosos y no tenemos nada en este mundo, y que sobre eso vamos a hacer algo. Por supuesto, el patrón tiene de todo, come bien, tiene un montón de casas, sale de vacaciones, rompe huelgas, maneja la política, soborna a la policía, paga a los congresistas y se anda pavoneando en todo el mundo. Pero yo nunca tuve comida suficiente, nunca estuve caliente en el invierno, no conocí jamás seguridad. Viví toda la vida con una mano adelante y otra atrás, una adelante y otra atrás. Y sigue este poema que se llama Buenos días, Revolución, de Langston Hughes. Tremendo, ¿eh? Qué maravilla y qué manera de evocar precisamente estas luchas del Día del Trabajo. Me parece maravilloso. Sí. Estamos de regreso en su tinta radio por Enesa Radio 97.3 FM. Y antes de continuar con este tema, tenemos una llamada de don Martín Catalán. Don Martín, ¿nos escucha? Claro, explicaba al amigo operador que intenté retomar la comunicación con ustedes. Ajá. Pero es que se desconectó aquí. No, hombre, no se preocupe. El teléfono y yo remarqué, pero me decía que estaba ocupado. Pero era la misma llamada que yo tenía con ustedes, era la que me estaba impidiendo volverme a enlazar con ustedes. Ah, correcto. Yo mismo me estaba haciendo Ya. ¿Qué caramba, don Martín? Pero ya nada más para decirle, por ejemplo, de Elena Garro, Semana de Colores. Sí. Y toda la dinastía revuelta. Sí, ¿cómo no? Maestros en todos los... Sí, ¿no? En pintura, en literatura. Arte, música, sí. Y tenían una hermana que era actriz. Era actriz. Sí. Revueltas. Sí, exacto. Sí, que salió con Pedro Infante en Islas Marías. Ajá. Qué maravilla, ¿no? Sí. Pues,
tenemos grandes maestros. Sí. Aquí en México. Incluso, por ejemplo, José Revueltas, que es el novelista de esa familia, también, sin embargo, escribió poesía que no es conocida porque él nunca se preocupó por publicarla. Pero bueno, hay más de lo que uno piensa luego. Ahí en Radio UNAM, sí. por un libro que me gané y me regalé un pequeño librito, ¿verdad? De como 10 páginas de poesía de José Revueltas. Sí. Qué maravilla. Pues muy bien, don Martín, pues le agradecemos mucho que pues haya intentado recuperar la comunicación. Así es, yo mismo me hice la travesura porque me intenté comunicar y decía que estaba ocupado y sí. El único que había llamado era yo. qué caramba, don Martín, pues le agradecemos muchísimo sus recomendaciones y nos da otro tema para este final de bloque, así que quédese para que nos acompañe. Por cierto, don Martín, dentro de 2 semanas, sábado, vamos a estar presentando el libro de poesía de nuestro compañerito Paco Vázquez. Se llama Dejar Octubre. Pues sí, me apunto para estar con ustedes. No, muchas gracias. Muchísimo. Le recordamos ¿Es la ahí en la estación o dónde? estaría allá, la calle es Verdolaga, esquina con Cielito Lindo. Ya por el Palacio. Sí, por Palacio, sí, exactamente. Pero la otra semana les vamos a recordar, invitar a la gente y si se nos comunica, le dejamos un librito como de costumbre. ¿Cómo no? Ahí estoy con ustedes. Perfecto. Y obviamente vamos a hablar de ese libro el próximo sábado también. ¿Cómo no? Un abrazo para todos y saludos a todo el auditorio. Claro que sí, don Martín, muchas gracias. Muchas gracias, don Martín. Qué amables, don Martín. Sí, totalmente. Sí. Y menciona un tema muy importante, el tema de los maestros. Sí. Sí, claro, los Revueltas son tremendos. No, pues toda la familia. No, músicos. Luego actrices. Fermín Revueltas fue el pintor. Sí. Que murió muy joven, pero ahora sí que ya pintaba para ser grande, ¿no? Sí. Y la hermana, que era actriz, me acuerdo haber visto una película de ella. Se fue a Europa y allá actuaba, hizo alguna película, pero aquí en México no tuvo tanto renombre, más allá en Europa que aquí. Claro. Parece mentira. No, correcto, maestro. Y bueno, pues estamos hablando precisamente de si los poetas tenían algún tipo de obligación moral con respecto a los temas sociales, a los temas de la lucha de clases, etcétera, etcétera. Y lo mencionaba porque no recuerdo, creo que sí, Orwell tenía un texto, un ensayo al respecto en el que hablaba que todo el arte es propaganda y todo texto tiene una connotación y una postura política. A veces que se ve a simple vista y a veces entre líneas, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues, la poesía siempre está ligada principalmente al tema del amor, como lo mencionábamos. Entonces, sí, principalmente. Entonces, pues, mencionar ahí, por ejemplo, qué postura política podría haber en un poema de amor, ¿no? No, pero sí hay, porque el amor también es un ente social y perfecto. Obviamente lo que ocurre en su entorno le afecta. Muy bien. Como amar ciegamente a alguien cuando estás viendo que hay crímenes, que hay desolación, que hay pobreza, que hay todo lo que hay. Sí, entonces, totalmente. llega un momento en que el poeta se siente obligado a hablar de eso. Por eso pensaba yo, ahorita que planteabas todo esto, que la poesía de contenido social, de denuncia social, es como, no una obligación, no creo que sea esa la palabra que defina, pero sí una necesidad. O sea, si todo poeta llega un momento en su vida en que se ve obligado, pues sí, que tiene que escribir sobre ese tema, aunque no quiera. Claro. Es como decir, nunca voy a hablar de la muerte. Pero ¿quién está exento de que se le muera a un ser querido? Sí, claro. ¿No? Y entonces lo tienes que hablar. Y así como esos temas, otros. Sí. Otros. ¿Cómo no voy a hablar por ejemplo, de la pobreza? Si veo que no solo me golpea a mí, sino que veo a muchísima gente que es golpeada por ella, ¿no? Claro. Sí. De la muerte, me recuerda mucho a Jonathan Ruiz con Jonathan.
Saludos, Jonathan. Un saludo a Jonathan Ruiz, si nos está escuchando. Suicidatarios se llama. Suicidatarios. Un librito, un formato muy bonito. Muy bonito, sí. Y bueno, y el tercero de sus libros, el de los poemas para su padre. Ese no lo también ¿no lo has leído? Hay que conseguirte un ejemplar. El Suicidatario sí, lo tengo hasta en mi oficina. Fíjate. No, vamos a pedirle a Jonathan que nos obsequie un ejemplar para ti y otro para don Martín, que siempre está oyéndonos. Totalmente. Pero es un librito delgadito. Realmente, le decía yo, aunque él los enumeró como si fueran diferentes poemas, es un solo poema largo y muchos pequeños, pero es un solo poema realmente dedicado a su padre, a la muerte de su padre. Entonces la muerte vuelve a aparecer ahí. En Suicidatario está la muerte, pero viene a ser como una muerte así general, ¿no? Inmaterial. En cambio acá se corporiza, toma la forma de su padre. Sí. Entonces, tremendo. Acompaña mucho la muerte a don Jonathan Ruiz. Es correcto, maestro. Veo ahí un tercer libro. Sí, cómo no, se llama 100 poemas mexicanos en papel revolución. Y sí, mira, está en papel revolución. No del más chafa, pero es papel revolución. Sí, cierto. Y el contenido son poemas de revolucionarios, por así decirlo. No revolucionarios en cuanto a la forma poética, revolucionarios en cuanto a los contenidos. De hecho, vienen corridos de la Revolución Mexicana, por ejemplo. ¿Sí? Sí, es un libro, me lo regaló mi amigo Armando Flores. Saludos también a Armando Flores, el gran dramaturgo de aquí de Nesa. Él me lo regaló. Pero vienen hasta canciones, por ejemplo, esta del Huerto, de Roberto González, de Alex Lora. Mira. Viene del Rodrigo González, obviamente. Rodrigo. Sí. Qué trágico, ¿no? Que en el sismo se nos haya ido. Se haya ido. Lo que hubiera sido hoy Rodrigo González con todo lo que estamos viviendo. Sí, cómo no. Era un genio también. Sí. Sí. Entonces, aquí es muy bueno este libro también, por la cantidad, son 100 poemas. 100 poemas de 100 poetas. Y algunos muy grandes, como don Efraín Huerta. Aquí mira que está Rosario Castellanos. Claro. Grandes poetas mexicanos. Todos mexicanos. Y algunos anónimos, pero mexicanos también. Está el maestro Héctor Carreto, que murió el año pasado, el gran poeta mexicano también. En fin. Sí, es el tercer libro que me encontré ahorita a mano y dije, vamos a llevarlo. Porque yo tengo varios de estos, de estos temas de protesta, ¿no? Sí. Porque yo sí la veo como un tipo de poesía necesario. Y la cultivo, por supuesto, escribo. Tengo varios, mira, tengo un libro, por ejemplo, que se llama Poemas en Crisis, que lo publiqué en 1993, que vivíamos una crisis muy severa que nos dejó López Portillo, que creo que sigue hasta la fecha. Y pues hay una denuncia ahí fuerte. Me acuerdo que hay un poema que se llama Prinosaurios, donde pues denuncio al PRI y lo ataco. Claro. Me acuerdo que una diputada del PRD de ese tiempo lo leyó y me dijo, oye, como que odias mucho al PRI. Digo, ¿qué usted no? Dice, no, pues si mi padre es priista. Hombre, fueron los peores años sin duda, los López Portillista y por supuesto Miguel de la Madrid con unas devaluaciones del 112%. Imagínate. Terrible, sí. ¿No? Y se nos vendía como que ya habíamos entrado al primer mundo y tenemos una de las brechas. Son los neoliberales de lo peor, de veras. Sí, sin duda fueron tiempos tremendos. Maestro, tenemos 4 minutitos más para terminar este programa. Como lo comentamos al inicio del programa, pues bueno, ayer conmemoramos el Día del Maestro. Sí. ¿Qué maestros latinoamericanos o mexicanos podemos destacar? ¿Cuáles son los que a usted en materia de influencia literaria le movió la conciencia? No, pues varios. En la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, Juan José Arreola. Fue que por cierto me ocurrió con él una anécdota en contra de lo que hoy estamos hablando, porque nos dijo, me acuerdo que dijo, tráiganme poemas, los que escriban aquí, tráiganme para que leamos aquí y comentemos. Y sí, yo también llevé un poema, otros llevaron. Y cuando pasó al mío, lo leyó. Ese poema se llama Latinoamérica Siempre. Y lo empezó a leer. Está dedicado al Che Guevara, por cierto. y obvio, es de denuncia, es de ese corte. Y llegó un momento en que paró la lectura. Dijo, ¿quién es Porfirio García? Entonces dijo, yo, maestro. Eres tú. Dice, ¿por qué hablas de política? Digo, pues, ¿qué no se vale en la poesía hablar de política? No, tú puedes hablar de lo que quieras. Claro. Bueno, pues entonces. No, pero tú puedes escribir lo que quieras, pero yo puedo leer lo que quiera. Y yo no leo este tipo de poesía. Y me lo regresó ya, sí, groseramente. Él no leía ese tipo de... No hay textos de él que hablen de política.
Eso lo rechaza. Octavio Paz, estaba yo recordando, escribió poemas. Él estuvo en la revolución, en la Guerra Civil Española, en el congreso que convocó Pablo Neruda en Valencia en 1937. Ahí estuvo Paz y escribió poemas. Has muerto, camarada, en el ardiente florecer del mundo. Me acuerdo que escribió poemas bastante buenos que después él renegó. Bueno, no, pero estos fueron cosas de juventud. Actualmente yo no escribiría eso. Y lo renegó. Sí. Pero yo creo que todos estamos en un momento dado obligados por la necesidad misma, ¿no?, de la vida, de escribir ese tipo, de abordar ese tipo de temas. Totalmente. Y es válido, por supuesto, sin perder de vista que estás haciendo un poema, que no puedes convertirlo en panfleto, no permitirte esa trampa, porque si hay una trampa ahí. Sí, claro. Sí. Otro maestro que tuve latinoamericano, dices tú, el maestro José Luis González. Un maestro narrador más que poeta, puertorriqueño, muy alto, él de 2 metros de altura, y había participado en la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, lo mandó a Estados Unidos, y escribió varios libros que abordaban ese tema, pero recuerdo uno que leí, no sé si toda su obra, porque me encantó, se llama Mambrú se fue a la guerra, ese libro, donde cuenta él lo que vivió, cosas que vivió en la guerra, de una manera extraordinaria. Es un narrador extraordinario. Ahora ya murió, por supuesto, pero él es una influencia fuerte. Me acuerdo de La Galería, que es un libro de cuentos de él bastante buenos. La Llegada, cuando llegaron los gringos a Puerto Rico y los sometieron como colonia. Balada de otro tiempo, que es una novela donde un hombre persigue a la mujer que lo traiciona porque se fue con otro y los va a matar, ¿no? La anécdota es sencilla, pero lo lleva de una manera magistral, sí, extraordinaria. La maestra Margot Glantz, que me acuerdo que cuando me daba clase decía, acabo de terminar mi curso de novela mexicana del siglo XIX, O sea, ella recibió ese curso. Ya leí todo. Pueden preguntarme lo que quieran. Ay, cara. Y le preguntábamos si sabía. No, terrible. La maestra todavía está dando clases a sus 90 y tantos años en la facultad. Es una referente de la... Es extraordinaria la máxima casa de estudios. Sí, Margot Glantz. Y acá en la otra carrera de creación literaria, Hugo Iriart, en teatro, ¿no? Está considerado él ahorita, en este momento, el dramaturgo vivo más impactante que hay en México. Él está Mónica Lavín. Mónica Lavín es una escritora, narradora de cuento y novela extraordinaria, también fue mi maestra. Bueno, Héctor Carreto, el poeta, es el que me dio poesía, el taller de poesía. En fin, finalmente, maestro, porque ya estamos sobre tiempo. ¿Quién considera, no que le haya dado clase a usted, quién considera el maestro de maestros en Latinoamérica? Yo diría, para mí, Borges. Es el maestro de maestros. Sí. ¿Quién sería para usted? No, aquí en México, José Vasconcelos. Sí, acuérdate que fue el secretario de Educación Pública cuando Obregón. Y él trae los intelectuales, vino Gabrielita Mistral, por ejemplo, los trae de otros países y convoca a todos los escritores e intelectuales mexicanos a que funden escuelas, a que escriban libros para las nuevas generaciones, a que den clases, ¿no? Y se genera toda una corriente educativa, porque decía él, si no educamos, si no hacemos una revolución educativa en nuestro pueblo, se nos va a caer la revolución armada. Y tenía razón, aunque cuando muere muy decepcionado, muy decepcionado, pero él era el gran maestro. Perfecto. Obviamente Torres Bodet, también otro gran maestro, Agustín Yáñez. Sí, toda la generación de ateneístas, sin duda, ¿no? Pues sí, claro, los ateneístas, pero junto con ellos otros, sí. Por ejemplo, Torres Bodet era más bien de los contemporáneos, ¿no? Sí, y así. Pues hemos tenido grandes maestros. Es una gran generación, sin duda. Sí, y sí, Gabriela Mistral. ¿Quién nombraste tú? Yo Borges, pero Borges, más en el sentido como de toda la generación literaria del siglo XX, considerado a Borges como el maestro. Sí, como el maestro, no porque de veras te haya dado clase en una escuela, sino porque con la obra que escribió y su actitud y su intelectualidad dio ejemplo. Era muy querido. Y muchos lo toman como un modelo y lo siguen y crecen, entonces es el gran maestro. Pero junto a él, obviamente aquí en México, Octavio Paz como intelectual, sobre todo como ensayista, no tanto como poeta, pero como ensayista sí, ¿no? Pero hay muchos. Totalmente. Muy bien, ya dedicaremos un programa a los grandes maestros de la literatura. Pero bueno, maestro, llegamos al final. Pues muchísimas gracias, como siempre. Pues gracias a ti, Dani.
que sin ti no sé qué hacemos en este programa, no tenemos nada que hacer. Al contrario, muchísimas gracias. Esto fue En Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Muchas gracias, Abraham, en cabina, y nos vemos el próximo sábado. Sí. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En Su Tinta Radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima.